Vida Abundante presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Vida Abundante. Saludamos a todas las personas que nos miran por televisión. Esto es Vida Abundante Pujato. Gracias por darnos el privilegio de poder entrar a sus hogares con una palabra que va a ser de bendición para usted, pero también para todos los que están en esta noche acá presentes. Vivimos en una zona de campo, ¿no? Una zona agrícola por el clima que hay en esta zona. Es una zona de campo donde es favorable para todo lo que sea agricultura. Estamos en plena época de cultivos, estamos rodeados de hectáreas, todas nuestras rutas, nuestras carreteras están rodeadas de campos con cultivo. Ahora hay soja que está sembrada, pero ha surgido un brote, una maleza, que se ha vuelto muy fuerte y está volviéndolo loco a los dueños de campo, y el nombre científico es Amaranthus palmeri, más conocido como el yuyo colorado. Así, en realidad acá en la zona se lo conoce como yuyo colorado, pero es una maleza que está creciendo en los campos y, aunque usted no crea, según los últimos estudios, está afectando a más de 700.000 hectáreas entre Córdoba y Santa Fe, y los tiene en vilo porque esta maleza es muy difícil de erradicar. El glifosato, que es el herbicida que más utilizan todos los agricultores, no le hace nada a este yuyo colorado. Es resistente a todos los herbicidas que le han tirado y no saben qué hacer con esta maleza. Entonces, inclusive ha habido reuniones de agricultores donde se han juntado para ver qué pueden hacer con este yuyo colorado, que crece, y es un problema porque al crecer la maleza al lado del cereal, lo que hace es competir con la planta para quitarle los nutrientes de la tierra, absorber el agua que podría absorber la planta de soja, se la chupa el yuyo colorado, y obviamente eso hace de que no dé los buenos rindes que tiene que dar la soja, y también le quita calidad al producto, al cereal. Entonces están como locos porque herbicida que le tiran no lo pueden erradicar. Entonces lo que algunos colonos, algunos terratenientes han hecho fue contratar a personas para que con una azada empiecen de forma manual a sacar los yuyos colorados del campo. Son malezas que crecen y obstruyen el que crezca fuerte, sano y productivo el cereal de la soja. El problema acá no es el cultivo. La soja es muy buena, pero acá hay un problema que es el yuyo colorado, o es la maleza que crece al lado, que hace que la soja no termine dando la producción que tiene que dar. Y la fe es muy similar a esto. La fe es muy similar a esto. Recuerden que Jesús lo comparó con una semilla de mostaza. Hay gente que dice, es que yo no tengo mucha fe. Pastor, es que ore por mí porque yo no tengo mucha fe. No sé, me parece que Dios me dio poquita fe. En realidad nadie tiene poca o mucha fe, todos tenemos fe. Pero la semilla de mostaza, como lo dijo Jesús, era, si teníamos fe como una semilla de mostaza, está hablando no de la cantidad, sino que es un género, que la semilla se siembra y crece y se hace una planta y llega a ser un árbol donde las aves vienen y depositan ahí sus nidos. ¿Por qué? Porque es un género. Todos tenemos fe. La fe, cuando se planta, comienza a crecer y se desarrolla, la fe se hace grande. El problema no es la fe o la falta de fe. El problema son las malezas que crecen, que hacen que tu fe no se pueda desarrollar. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice que un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, otra parte de la semilla cayó entre pedregales,
parte de la semilla cayó entre arbustos, entre espinos. Y dice que floreció, creció la planta, pero cuando comenzó a crecer, la ahogaron los pinos, los arbustos. Esa semilla representaba la palabra de Dios. ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Representa la palabra de Dios. No hay mejor semilla que esa. Sin embargo, las malezas la terminaron ahogando. Entonces el problema no es la fe, o no es la fe que usted tiene, es suficiente. Todos tenemos una medida de fe. Y hay gente que dice, ore por mí, pastor, o ore por mí, pastora, porque ustedes tienen más fe. Porque seguramente si ustedes oran, algo va a pasar. No, todos tenemos una medida de fe. Dice Romanos capítulo 2, versículo 3, según la medida de fe que Dios les haya dado. Según la medida de fe que Dios les haya dado. Todos tenemos una medida de fe. Y en el original griego, esa palabra medida significa de que nosotros tenemos la cantidad suficiente. Yo no tengo más fe que usted. Usted tiene una medida de fe que le es suficiente para alcanzar todo lo que tenga que alcanzar en la vida. Sea sanidad, sea prosperidad, sea que Dios haga algo, un milagro en su vida. Todo depende de la medida de fe que usted tiene. ¿Me presta atención? ¿Me sigue hasta acá, no? Usted tiene la medida de fe justa y suficiente. Diga, a ver, diga conmigo. Yo tengo la fe necesaria. Ay, pero dígalo así, con fe. Yo tengo la fe necesaria para alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Amén. Usted tiene la medida de fe suficiente para alcanzar todo lo que Dios tiene para usted. Todos tenemos una medida de fe. El problema no está en la fe, sino en las malezas. La fe va a crecer, la fe se va a desarrollar. Cuando nosotros las ponemos en obra, la fe crece. Pero tenemos que combatir la maleza de la incredulidad. Y ahora sí quiero que vaya conmigo, si quiere, a Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice que Pedro está dentro de la barca con sus discípulos y ven que Jesús viene caminando por encima del mar. Y ellos se asustaron y dijeron, debe ser un fantasma, debe ser un espectro, ¿qué es esto? Un ovni, no sé quién es que viene caminando sobre el mar. Y Jesús le dice, no teman, soy yo. Pero automáticamente Pedro dice, bueno, si vos sos el maestro, entonces manda para que yo también vaya y camine. Y dice que el Señor Jesús le dice, bueno, vení Pedro. Pedro se baja de la barca, comienza a caminar sobre el agua. Es el único ser humano que caminó sobre el agua. Pero, en el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Sabe que se necesita fe para bajarse de un barco, de una barca, de un bote y comenzar a caminar por arriba como si fuera piso firme? Y él tenía fe, porque él le dijo, Jesús, si vos sos Jesús, entonces yo me bajo y camino para allá. Vení. Y se bajó. Pero en un momento dice que vio los vientos y tuvo miedo. Empezó a dudar. Jesús lo salva, lo rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema no es la fe, sino es la incredulidad que tenemos que erradicar. Es esa maleza que crece juntamente con la fe que tenemos. En otra oportunidad, Jesús pasa, se acerca a una higuera, ve que de la higuera tiene hojas, pero no tenía frutos. Entonces dice, Jesús va a buscar un fruto porque tenía hambre y ve que no tenía higos y le dice Jesús a la planta, le habla y le dice, que nunca más nadie coma de vos. Y siguieron. Al otro día, cuando pasan los discípulos por ahí, ve que la higuera estaba seca, se había secado. Y dice que los discípulos se maravillaron como diciendo, wow, el maestro ayer le dijo y se secó, ahora la higuera estaba seca. Entonces dice que respondiendo Jesús le dijo en Mateo 21, 21, de cierto os digo que si tuviereis fe, escuche lo que le dice Jesús, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho.
y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ve que se puede pedir en oración sin creer? Podemos orar 2, 3 horas pidiéndole a Dios, pero a lo mejor no estamos creyendo que lo vamos a recibir. Por eso Jesús aclara, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Le está diciendo Jesús, si ustedes, no se maravillen de esto de la higuera, porque ustedes, si tuvieran fe y no dudaran, otra vez la duda, la incredulidad surgiendo juntamente con la fe. Por eso, para orar, tenemos que orar, pero no dudando. Usted tiene la oportunidad de orar, pero usted tiene que creer. ¿Me sigue acá? Acá. ¿Sí? Usted tiene que creer, pero no tiene que dudar. Dice en otra oportunidad Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si no dudare en su corazón, lo que dice le será hecho. Nosotros tenemos que hablar fe. Usted tiene que hablar fe, usted tiene que declarar fe. Pero cada vez que nosotros confesamos algo o hablamos fe, surge la duda. Por eso dijo Jesús, si usted a un monte le dice, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tenemos que hablar y hablar fe. Pero cada vez que hablamos fe, surge duda en el corazón. ¿Y será que Dios lo va a hacer? ¿Y será que puede ser? La incredulidad y la duda siempre salta en el corazón. Es la maleza que quiere comerse la planta de la fe. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Necesitamos trabajar en desmalezar la incredulidad de nuestro corazón. Fe todos tenemos. Usted tiene fe, nosotros tenemos fe, todos tenemos fe. Pero en ese proceso de creerle a Dios, siempre surge la incredulidad. Siempre una duda, ¿y será que lo va a hacer? ¿Saben por qué hay gente que no ora por los enfermos? Yo sé de que hay gente que tiene el don de parte del Espíritu Santo para orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Sé que hay gente, porque la Biblia dice que hay algunos que tienen el don de hacer milagros, otros tienen el don de la enseñanza, otros tienen el don para sanar enfermos, otros tienen el don de la profecía. Dios reparte dones, pero también Dios nos mandó a todos a orar para echar fuera demonios. Dios nos mandó para que oremos por todos por sanidades. Pero hay gente que a veces le da vergüenza o le da miedo orar por un enfermo porque dice, ¿y si no se sana? Y yo le digo, sánate ahora en el nombre de Jesús. ¿Y si no se sana? Pueden pasar dos cosas. Yo voy a orar por gente que está en terapia intensiva o que está mal. Y pasan dos cosas, o se sana o se muere. Simple. La otra vez cuando Vilma estaba muy grave, que después me di cuenta de que era grave, tuvo un día que tosía sangre, me acuerdo que oré por ella y le digo, puede pasar dos cosas, o se sana o se muere. Pero como sabemos de que no tiene propósito de morirse, se tenía que sanar, no queda otra. No queda otra. Ese es el problema de que nosotros a veces dudamos en lo que hacemos. Y yo no le quiero decir con esto de que yo tengo la super fe. No, yo muchas veces he dudado. Igual con los enfermos, no sé por qué no todos sanan, algunos sanan, otros no. Pero a veces no oramos porque tenemos miedo. ¿Y si no se sana? Y a veces es más grande la incredulidad que la fe que tenemos. Tranquilo, Dios es el que... Si no se sana, el problema es de Él, no suyo. Y hay gente que a veces recibe la palabra y dice, sí, este va a ser un año donde Dios me va a prosperar. Bueno, pero no tanto, no sé. ¿Y será que es para mí? A lo mejor aquel, Dios sí, pero a mí no. Y muchas veces la planta, la maleza, el yuyo de la incredulidad es mucho más grande y termina apagando nuestra fe. Todos tenemos fe. Usted tiene fe para hacer lo que se le ocurra. Usted tiene fe para echar fuera demonios, usted tiene fe para prosperar, usted tiene fe para crecer, usted tiene fe para sanar a los enfermos, usted tiene fe para salir adelante, usted tiene fe para todo lo que quiera. Tiene la medida exacta. Lo que tenemos que trabajar es en cómo matamos ese yuyo tan difícil.
Porque hay que trabajar en matar el yuyo. Los colonos acá no saben qué hacer, le tiran de todo y no se muere. Y sigue creciendo. Lo mismo pasa a veces en nuestro corazón. Creemos, y usted viene a una reunión y acá, sí, yo creo. Pero en algún momento nos pasan situaciones adversas o contrarias a lo que hemos declarado en fe y la incredulidad nos gana. Entonces, Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Y por qué? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no lo entiendo por qué. No vas a entender por qué. Es parte del proceso para saber si la incredulidad está ganando en tu corazón. Nosotros tenemos que trabajar en erradicar la incredulidad. Esto lleva trabajo, lleva esfuerzo. No se mata sino más, lleva sacrificio. Tenemos que aprender a trabajar con la incredulidad para que tu fe pueda crecer y pueda desarrollarse. Usted tiene fe para ser sano. ¿Cuántos creen que Dios los va a sanar? Los que están enfermos. ¿Cuándo? No sé, Dios te puede sanar ahora, te puede sanar el año que viene, o te puede sanar cuando... Hoy es el día de mi sanidad. Bueno, pero ¿y si no es hoy? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si será que no es voluntad de Dios sanarme? Hoy este va a ser el año donde Dios me va a prosperar grandemente. Pero bueno, si no es este año, a lo mejor será el próximo. O sea, la incredulidad que siempre nos gana. Las dudas que siempre surgen en nuestro corazón. Si es que sí o si es que no. Y ahí siempre estamos luchando. Siempre tenemos que hablar y creer en fe. Pero la duda nos termina ganando. Como Pedro. Pedro terminó viendo los vientos, las olas, y sintió miedo. Y se hundió. Porque ya no estaba caminando en fe. La duda, la incredulidad, le había apagado la fe. Y muchos dejan de que esa incredulidad termine apagando tu fe. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 17, versículo 14. Quiero que veamos cómo vamos a hacer para sacar este yuyo. ¿Cuántos quieren sacar este yuyo? Yo lo quiero arrancar, mira, así. Yo también tengo que trabajar en sacar el yuyo de la incredulidad, el yuyo de la duda. Porque todos tenemos eso. Cada vez que vamos a emprender algo, yo creo que Dios me va a bendecir. Pero vienen situaciones en que digo, ¿será que me equivoqué? ¿Será que esto era de Dios? ¿Será que hice algo que no era correcto y Dios no está conmigo? Dudo, hago, no lo hago. Y comenzamos a flaquear en lo que Dios nos ha declarado porque le damos paso a la incredulidad. Y ahí es donde no podemos recibir nuestro milagro. Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. O, no es que se la pasaban la luna, porque algunos son lunáticos. ¿Dónde está? En la luna. No. Estaba endemoniado. Y padece muchísimo, porque muchas veces caes en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Qué dijo? Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Ve que el Señor Jesús también se enojaba? En otras palabras, en un argentino más común, me tienen podrido. Jesús dice, me tienen podrido. ¿Cuándo va a ser el día que van a creer y van a actuar en fe? Tráiganmelo acá, dice Jesús. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, porque ellos, imagínense, tenían vergüenza, la habían echado afuera, pero no pasó nada. Entonces después se fueron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el género del cual está hablando Jesús? Desde muy pequeño me acuerdo de que una vez, en una oportunidad en la iglesia donde yo me congregaba, donde era chico, tenía 8 años, hubo una chica endemoniada que era muy flaquita.
y la agarraron entre 4 o 5, pero grosos, y la chica endemoniada los revolcaba para acá y para allá, no la podían tener. La llevaron a una habitación y la chica le cambiaba la voz, le daba vuelta la cabeza, la agarraban de donde podían y ella los volteaba a los hombres, no la podían tener. Entonces se armó una cadena de ayuno y oración para que este demonio saliera. Y estuvieron orando no sé cuánto y ayunando como 15 días interrumpidamente. Me acuerdo patente de esto por lo que fue la escena y porque había cosas antes que había mucha ignorancia y no se sabían. Entonces, por ejemplo, cuando había alguien endemoniado, me acuerdo que mi papá me decía, ponete a orar. Y yo me ponía a orar y no podía abrir ni el ojo porque si el demonio sale y anda dando vueltas, se te puede meter adentro. Cosas ignorantes, ¿no? Eran cosas que se ignoraban, entonces, porque un demonio no sale y se te mete así nomás. Uno le tiene que dar legalidad para que la gente termine poseída. Pero como era niño y a veces esas cosas solían ser media fea de ver, me hacían que no viera, pero lo vi que la chica los tenía de acá, ¡pum!, los tiraba contra la pared y para allá y para acá. Y me acuerdo que mi papá fue uno de los que se puso en esa cadena de ayuno y oración para que esta chica fuera libre. ¿Por qué? Porque se basaban en este versículo bíblico, quizás mal interpretado, de que Jesús le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahora, Jesús los había empoderado a sus discípulos y les dijo, vayan, echen fuera demonios, en mi nombre, sanen a quien tengan que sanar. Pero Jesús le podría haber dicho, guarda que hay demonios que solamente si se ponen a ayunar van a salir. Jesús les dijo, he aquí les doy toda potestad. La Biblia dice que Él les dijo, he aquí les doy toda potestad. Sobre todo principado, ustedes echarán fuera demonios en el nombre de Jesús. Sin embargo, acá vemos a un demonio que no sale y aclara Jesús que este género no sale ni con oración ni con ayuno, pero no está hablando del demonio, está hablando de la incredulidad que ellos tenían. Cuando Jesús dice, oh, generación incrédula y perversa, no está hablando con la gente que le traían sus enfermos, está hablando con sus discípulos, a sus líderes, a sus apóstoles, les decía, oh, incrédulos, ¿cuándo van a hacer la obra? ¿Cuándo van a hacer lo que tienen que hacer? Les falta fe. ¿Saben qué? Se tienen que poner a orar y ayunar para que se les salga esa falta de fe. ¿Cuál es la respuesta para erradicar la incredulidad? Oración y ayuno. Esa es la forma de cómo vamos a erradicar la incredulidad del corazón. Por eso nos metemos ahora en esta cadena de ayuno. No para echar demonios difíciles, sino para que se nos mate, se nos muera y erradiquemos la maleza de la incredulidad en nuestros corazones. Fe todos tenemos, pero la incredulidad muchas veces no nos deja avanzar. Los discípulos tenían fe, pero dice Jesús, este género de la incredulidad de ellos, quizás, no sé, habrá hecho mucho alboroto el demonio y ellos dijeron, ¡acha! ¿Será que este va a salir? Y le oraron medio con miedo, ¡sal ahora! Y no iba a salir, porque vio la incredulidad que ellos tenían. Entonces, no hay nada, es contradictorio pensar de que este demonio iba a salir por más oración o ayuno, porque no hay nada que sea más poderoso que el nombre de Jesús, aquel nombre en el cual se doblan toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada más poderoso que el nombre de Jesús. O sea, no puedo decir yo porque si ayuno más voy a tener más poder. No, el ayuno y la oración hacen de que muera en mí la incredulidad. Hace que la fe en el Señor Jesús sea contundente. Hace que yo crea lo que Dios dice en su palabra y no dude. Si usted todavía no ha llegado a ese nivel de creer lo que Dios dice y no dudar en su corazón, es porque todavía hay mucha maleza que hay que sacarla. ¿Y cómo la sacamos? Con ayuno y oración. Cada vez que usted se aparta en ayuno, cada vez que usted dedica tiempo en oración, lo que hace es que su nivel de fe crece, pero no porque crece la fe, sino porque su nivel de incredulidad baja. Cada vez que usted se pone a orar, se pone a ayunar, no, toda persona que se pone a orar se siente más fortalecida. Toda persona que se pone a ayunar, a buscar de Dios, no anda así con la vida, como que la vida lo anda pateando. Puede estar combatido, puede estar medio abatido por los problemas, pero igual declara fe.
igual está ahí, poderoso. ¿Por qué? Porque la fortaleza viene con quien Él estuvo hablando. Uno puede pasar por la peor crisis, pero acabo de hablar con aquel que es dueño del universo. Termino de estar hablando y charlando con el que sabe todo y tiene control de todas las cosas. Y eso me da seguridad, eso me da fe, eso me da que yo le crea a Dios por todo. Cuando tenemos incredulidad es porque será que no estamos hablando mucho con el dueño del circo. Si usted termina de hablar con el Rey del universo, si usted termina de hablar con el Dios Todopoderoso, usted va a enfrentar las situaciones de la vida con otra perspectiva, con mucha fe, porque acaba de erradicar de su corazón la incredulidad. Todos tenemos que trabajar en quitar la incredulidad de nuestro corazón. Yo no sé por qué situación de su vida usted está pasando. No sé qué es lo que está viviendo. Algunos quizás conozco, otros no. Pero usted está pasando por diferentes situaciones. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer de que usted salga victorioso o no? Depende de cuánto o de qué fe, con qué fe usted se enfrenta a esos problemas. ¿Qué es lo que usted declara ante esas circunstancias? Hay que hablar, hay que decir. Dice que el que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, lo que diga le será hecho. Algo hay que decir. Usted se queja o usted habla fe. Ustedes son de los que maldicen, los que dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora con qué vamos a pagar? ¿Y ahora cómo? O usted es de los que declara fe. Porque la incredulidad siempre crece. Si usted le da lugar a que crezca en su corazón. Si ha estado declarando más incredulidad que fe, piense cuánto de su tiempo dedica a orar y a escuchar la voz de Dios. Cuánto tiempo dedica a meterse en su palabra para saber qué es lo que Dios dice. Es la única forma que podemos erradicar la maleza. Usted tiene ahora la oportunidad de sumarse a estos 21 días de ayuno y oración. ¿Para qué sirve? Para que este género de la incredulidad salga de nuestro corazón y comencemos a actuar y a vivir en fe. Los que viven por fe no viven por las circunstancias que están afuera, viven por la convicción interna de lo que saben que Dios va a hacer. No importa quién está en el gobierno de turno, no importa si se pudre todo, no importa si se prende fuego todo, no importa lo que pase, yo sigo confiando en Dios. Por eso Habacuc podía decir, no importa si no hay fruto en el olivo, aunque las vacas ya no paran más, aunque no haya ganado, aunque no haya nada, con todo me gozaré en el Jehová, en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque su fe estaba depositada en Dios. Esa es la fe que usted y yo tenemos que tener. Si usted no está viviendo ese nivel de fe, entonces hay que trabajar, tenemos que trabajar en erradicar los yuyos colorados. Ese yuyo de la incredulidad que crece dentro nuestro y no nos permite alcanzar nuestras victorias. Para usted que nos mira en televisión, quizá usted también diga, yo creo que hay un Dios. Todos en algún momento decimos, Señor, yo creo. Este hombre que trajo a este muchacho endemoniado le dijo, Jesús, yo creo que vos lo podés salvar. Jesús le dijo, para el que cree, todo le es posible. ¿Cuánto es todo? Todo. Jesús le dice, para el que cree, todo le es posible. Y este hombre dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Este hombre estaba hablando de lo que todos padecemos. Esa dualidad interna de que yo creo que Dios es poderoso, yo creo que Dios puede resucitar muertos, yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede prosperar. Pero ayúdame. ¿Será que lo quiere hacer conmigo? ¿Será que yo lo puedo lograr también? ¿Será que también a mí me puede bendecir? ¿Será que también mis hijos van a volver al Señor? ¿Será que también mis hijos van a salir de la droga? ¿Será que también mi matrimonio se va a restaurar? Porque creemos que Dios puede hacer muchas cosas, pero a veces no creemos que lo puede hacer en nosotros. Entonces creemos, tenemos fe y todos tenemos esa medida de fe, pero la planta, la maleza, el yuyo de la incredulidad siempre crece. Y si usted le da lugar, la fe no va a poder crecer. La fe no se va a poder desarrollar. ¿Cómo sacamos entonces este yuyo de la incredulidad? Con ayuno y oración. Vida abundante.